Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Neil Hopper, cirujano vascular británico de 49 años, casado y padre de familia, en abril de 2019 fue amputado de sus 2 piernas como producto de una infección. En su oportunidad, fue una noticia que conmocionó a la prensa, pues Hopper había tenido un largo historial de exitosas cirugías para personas afectadas por infecciones similares. No obstante, en el marco de una investigación criminal sobre un sitio web pornográfico que promovía mutilaciones genitales, fue descubierto que la infección de Hopper fue producto de lesiones autoinfligidas. Efectivamente, la Fiscalía de Truro, una ciudad al sur de Inglaterra, descubrió que Hopper actuó deliberadamente para lograr la amputación, movido por una combinación de placer sexual, una obsesión por extirpar partes del cuerpo y la intención de defraudar a su seguro para obtener provecho económico. El 4 de septiembre de 2025, la Corte Real de Truro condenó a Hopper por los delitos de fraude de seguros y posesión de pornografía extrema, obligándole a cumplir una pena de 32 meses de prisión. Este caso tiene relación con muchos aspectos polémicos del derecho penal. Por ejemplo, ¿la lesión consentida por el titular del bien jurídico es impune? ¿Cuándo la producción o generación de material pornográfico es penalmente sancionable? ¿Cómo se castiga en Colombia un fraude al seguro como el que se desprende de estos hechos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy exploraremos un nuevo formato en Crimen y Castigo, el análisis de casos. Para esos efectos hemos invitado a Miguel Córdoba, también profesor de nuestro departamento y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Miguel. Buenos días, Valentina. Buenos días, Yesid. Buenos días, Camilo. En primer lugar, quiero agradecerles por esta invitación a participar en este espacio y que podamos abordar algunos temas que puedan resultar de algún interés. Muchas gracias. Primero, una muy breve introducción. Recordemos que las investigaciones demostraron que Neil Hopper utilizó hielo seco para congelarse las piernas hasta el punto de provocar lesiones irreversibles. Ingresó al hospital fingiendo una infección muy grave, una sepsis. Como resultado, fue sometido primero a la amputación de ambos pies y posteriormente a una cirugía que extirpó las piernas por debajo de las rodillas. Sin embargo, las investigaciones posteriores establecieron que Hopper había actuado deliberadamente para lograr la amputación, motivado por, como decía Valentina, una combinación de placer sexual y una obsesión por extirparse partes del cuerpo. Miguel, cuéntanos, para comenzar, ¿cuál fue el abordaje que se le dio a esta materia por parte del Tribunal Británico? ¿Hopper fue sancionado por autolesionarse? En primer lugar, quiero decirme, me ha llamado poderosamente la atención de este caso por cuanto pues se sale un poco de los casos que estamos acostumbrados a tratar un poco en el trabajo profesional y entonces me ha parecido un tema muy importante. Yo, pues, voy a abordarlo desde varias ópticas, pero esta primera lesión tendremos que empezar que en realidad en Inglaterra el caso Hopper, el caso del cirujano, él no fue condenado por un delito de autolesiones personales. A él no lo fueron condenados, lo cual pues parece ser que en Inglaterra no es un caso delictivo, no está tipificado como una conducta penal. Si este caso hubiera tenido lugar en Colombia, ¿cuál es desde tu punto de vista la respuesta que debería haberle dado el sistema penal? Yo quiero empezar con este primer tema, que es el tema de autolesiones personales. Obviamente voy a decir algo que es obvio, pues que el Código Penal protege la vida y la integridad personal o la salud, si se quiere, a través del título primero del Código Penal, que protege como bien jurídico la vida y la integridad de las personas. Pero yo quiero aquí partir de una regla general en Colombia, y es que el Estado solo protege la integridad personal de las personas cuando el ataque proviene de terceros. Y ello porque en una frase podría decir, el Estado no nos puede obligar a los ciudadanos a ser sanos
por vía del derecho penal. Este caso me ha llamado poderosamente la atención porque en definitiva va a ser un tema de paternalismo. Si mi decisión va a ser libre y voluntaria o si en definitiva el Estado se puede inmiscuir aún en contra de mi propia voluntad. Entonces, detrás de todos estos grandes casos hay un tema interesante en Colombia. En este caso, si para responder la pregunta de decir, pues se trata de un caso de lesiones por cuanto el propio médico se los causó. Él con el propósito de que un médico posteriormente le amputen las piernas, como en efecto ocurrió. En Colombia, si a mí me dicen cómo sería este caso, pues este sería un caso de atipicidad. No tenemos un tipo penal que hable de autolesiones personales. Yo, sin embargo, quisiera tocar algunos ejemplos de autolesiones personales que en Colombia pues no son delictivas, no son punibles. Entonces uno podría partir de las más sencillas, pues los malos hábitos, comer en exceso, no hacer deporte. Bueno, pues eso sería entre comillas, un consumo de cigarrillo, consumo de alcohol. Pero quisiera dejar planteado aquí un tema que creo que ustedes ya lo han desarrollado muchas veces, el consumo de drogas. Porque en realidad el consumo de drogas, si partimos de esto, el consumo de drogas prohibidas, entre comillas, sería típico. No se puede sancionar, porque son, entre comillas, unas autolesiones. Son delitos, digamos, sin víctimas. Y aquí pues ya hay un primer mensaje, un problema a discutir si eso se debería ser un comportamiento delictivo o no. No es punible la bulimia ni la anorexia. Una huelga de hambre, por ejemplo, si unos trabajadores deciden no alimentarse durante unos días, pues no se puede sancionar. Pero ya también en Colombia se van encontrando algunos temas interesantes. Yo encontré por lo menos 2 noticias de prensa, que la primera dice un caso de un hombre que decidió cortarse el pene luego de que su pareja lo dejara. Entonces el tipo decidió autolesionarse, una forma de pasar la tusa, pues como rara por lo menos para Colombia, y un campesino que se corta los testículos para no serle infiel a su mujer por motivos religiosos, motivos muy respetables, pues que en Colombia pues tendrían que aceptarse. Entonces, en conclusión, estos casos serían casos de atipicidad que no serían punibles. Pero he hecho una cosa que me ha llamado la atención en Colombia, y esa es una regla general, lo cual admitiría unas excepciones. Yo he encontrado por lo menos una excepción, porque en el Código Penal Militar hay un artículo, el 116, que se llama inutilización voluntaria. Y entonces el tipo penal más o menos lo que dice, se sanciona penalmente al miembro de la fuerza pública que se lesione con ánimo de eludir el cumplimiento o de retirarse de las Fuerzas Armadas. Entonces parecería que en este caso el Estado, por encima de la decisión, pues decide confirmar unas autolesiones personales pues con un fin determinado, porque el verbo es lesionarse. Esa es la prohibición. Ahora, eso podría tipificarse como otra conducta, en otra cosa, pero ya sería... Claro, yo tal vez lo que tendría que decir en ese punto es que tal vez lo que se protege no es la integridad, sino el correcto funcionamiento del aparato militar. Entonces, por lo menos, uno podría hacer una interpretación que de hecho, a las lesiones o autolesiones, la conducta sería típica, no frente a un correcto funcionamiento de la actividad militar y la seguridad pública, haciendo como una interpretación más teleológica del tipo. Ese tipo, pues no tendría, de acuerdo a la postura que se asuma frente a eso, pues no tendría ningún sentido. Tendría que protegerse contra la administración pública, contra la administración de justicia. Pues que lo curioso es que el tipo dice el que se lesione. O sea, el verbo la conducta prohibida parece lesionarse. Pero como dice Camilo, pero como un mecanismo para defraudar la prestación de servicio. Pero digamos, esa es como una especie de excepción que se puede hablar en este caso, pues que no se podría compartir esa clase de comportamientos delictivos partiendo de lo que ya hemos dicho. Ya quiero aquí hacer también una aclaración antes de... esta figura de la autolesión es una figura muy distinta al consentimiento, que también tendremos oportunidad de hablar, porque aquí voluntariamente se autolesiona, que el consentimiento es otra cosa, es autorización a un tercero para que le afecte, digamos, un bien jurídico. Y pues quisiera decir algo, que obviamente en estos casos, en el caso Hopper, pues el médico que le amputó las piernas, pues no tendría ninguna responsabilidad, porque él se autolesionó, él simplemente aplicó la lex artis y le cortó las piernas, que era la consecuencia de esas autolesiones infligidas. O sea, el médico en últimas termina siendo como una especie de instrumento. Especie en el sentido de que aquí no hay tipo penal aplicable. Sí, pero digamos es que sería una especie como de autoría mediata, pero es que esto es atípico. O sea, no puede ser una autoría mediata utilizar otro como instrumento de una conducta atípica. Desde el punto de vista en el lenguaje coloquial, pues sí, lo utilizó al otro como instrumento porque además lo engañó.
No le dijo que esa era una sepsis que él tenía, sino él le dijo que era una sepsis cuando en realidad fueron lesiones autoinfligidas. Pero en todo caso asumimos que la intervención quirúrgica que llevó a la amputación era una intervención necesaria, independientemente de cuál fue la causa de la... Era necesaria, claro. Era la consecuencia clarísima de eso. Perfecto. Creo que esto nos podría conectar con el siguiente tema, y es que Hopper fue descubierto durante una investigación adelantada contra Marius Gustafsson, el hombre que dirigía el sitio web pornográfico de mutilaciones genitales, del que hablamos al inicio, conocido como el fabricante de eunucos. Marius era un ciudadano noruego, es un ciudadano noruego, que no tenía la profesión de médico y transmitía en directo a través de su página web castraciones, penectomías y otras modificaciones corporales extremas que él realizaba en su propio apartamento con el consentimiento de otras personas y en algunos casos a menores de 16 años, es decir, niños y niñas. Estos órganos él los almacenaba y posteriormente los vendía. Entonces aquí está el tema del consentimiento que mencionaba Miguel, ahora tenemos aquí un tema de órganos, de venta de órganos, y por estos hechos, y bueno, pornografía infantil, Marius fue condenado a cadena perpetua, a diferencia de los 32 años que le dieron a Hopper. En esa investigación, la fiscalía descubrió que Hopper era consumidor de pornografía extrema relacionada con mutilaciones genitales y que había adquirido y poseía 3 videos del sitio web administrado por Marius, pero estos videos no involucraban menores de edad. Creo que podríamos empezar por hablar qué es eso del delito de posesión de pornografía extrema que está sancionado en Inglaterra y si existe una cosa tal en Colombia o no. Bueno, tal vez la primera salvedad es que a Hopper lo condenaron a 32 meses, no a 32 años, y ahí se ve una clara brecha punitiva entre la cadena perpetua que le dan a Marius y pues obviamente los 32 meses que le dan a Hopper. Si uno quisiera hablar acá, pues porque el tema de paternalismo además, si esas clases de penas ya sería un concepto también político-criminal, ¿no? Si las penas... Pero quisiera empezar diciendo lo siguiente. En realidad, como ha dicho Valentín, el señor Hopper sí fue condenado a 32 meses por posesión de 3 videos de lo que ellos llaman pornografía extrema. O sea, amputaciones de órganos o miembros o de los testículos, el pene, piernas, etcétera, etcétera. Entonces, según una información recaudada por esto, me llamó la atención porque a él lo sancionan por esto, por posesión de pornografía extrema a Hopper. Entonces, la información que obtuvimos en Inglaterra, voy a resaltar los aspectos más importantes de un artículo que conseguí sobre este tema, sobre el artículo sobre la prohibición, y que es un artículo 63 del Código de la Justicia Penal, un tema de inmigración del 2008, que dice, es un delito que una persona esté en posesión de una imagen pornográfica extrema. Sí existe el delito. Dice, una imagen para ellos es pornográfica si de tal naturaleza que debe asumirse razonablemente que ha sido producida única o principalmente con el propósito de excitación sexual. Dice, una imagen es extrema cuando es ofensiva, repugnante y obscena. Y otra parte de esa disposición dice, un acto que resulte o pueda resultar en lesiones graves, voy a leer la parte pertinente, cuando esas lesiones graves ocurran en los genitales de una persona. Digamos que a partir de esas como 4 postulados es que se sanciona a Hopper a 32 meses por posesión. Él tenía, como dijo ya Valentina, 3 videos que no involucran a menores. Entonces acá pues también surge como, ¿y en Colombia qué haríamos en ese caso? Porque en realidad, sin hacer mayor esfuerzo, pues en Colombia hay básicamente un tipo penal de pornografía y que es como de pornografía infantil, que es el artículo 118. Es el 218. Ese primero tiene como 13 verbos rectores, pues que son todos. Yo compre, posea, aporte, almacene, etcétera, que incluirían en este tipo. Pero el Código Penal colombiano, esa pornografía la llamamos como pornografía infantil. Y que aparte de esos 13 verbos rectores, dice que tiene que tratarse de representaciones reales de actividades sexuales. Y el otro requisito es que sea menores de 18 años. Entonces, pues yo podría decir que si ese caso lo trasladáramos así como literalmente, no lo podríamos incluir dentro del tipo penal del 218. Voy a dar 3 argumentos. Primero, por no tratarse de menores de edad. Es que los que tenía Hopper eran de adultos, no de menores. Luego no podría ubicarse de ninguna manera. 2,
por no ser casos representaciones reales de actividad sexual explícita. Y seguramente porque nuestro Código Penal, al crear este tipo de pornografía, no estaba pensando en esta clase de pornografía. Yo no sé si culturalmente a nosotros uno encuentre cierta excitación sexual en amputaciones reales de órganos, el pene y los testículos, o sería muy raro, pero pues este mundo está, como dicen, a veces el mundo está muy loco. Pero pues eso, yo creo que eso no podríamos aplicarlo en Colombia si partiéramos de ese artículo 218. Si lo analizamos desde la perspectiva del bien jurídico, ¿cuál es el bien jurídico que está protegido por el delito de pornografía extrema y en qué se distinguiría del de pornografía infantil en Colombia? Porque aquí no habría una sanción, o si es que la hubiera, ¿en dónde cabría dentro de nuestra codificación penal? Digamos, por la lectura que le dimos del 63, si lo miráramos desde la óptica de bien jurídico, pues allá, como dice, es un acto que puede resultar en lesiones graves a los genitales de una persona, pues tendría que ser como vida, integridad personal o la salud. Pero es que en Colombia, pues no está dentro de eso. Y la pornografía está dentro del título de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que son cosas diferentes y que también ya tendría un inconveniente porque la libertad sexual, pues también en Colombia es un bien jurídico disponible. Bajo el falso argumento de que sus lesiones se habían originado por sepsis, ocultando que en realidad fueron autoinfligidas, Hopper defraudó a las aseguradoras reclamando casi 466.000 libras esterlinas, lo que equivale más o menos a unos $671.000, cantidad que destinó a la compra de una autocaravana, un jacuzzi, una estufa de leña y reformas en su vivienda. Por estos hechos fue también condenado en Inglaterra. Ocupémonos entonces de esta nueva faceta de la conducta de Hopper. ¿En qué consiste, Miguel, el tipo penal de fraude a aseguradoras? Bueno, digamos, si no tenemos un tipo penal que se llame exactamente fraude a aseguradoras, no lo tenemos, pero yo creo que sin lugar a dudas, pues este caso sería un delito de estafa que estaría dentro del artículo 246. Y lo quiero decir de esta manera porque además en este caso, pues si esta estafa, el comportamiento de Hopper, digamos que cumpliría como con los 5 requisitos que tradicionalmente se vienen exigiendo para el delito de estafa. Un uso de artificio engaño, el primero, pues obviamente si él engañó a la aseguradora haciéndole aparecer como si esa una lesión que venía extraña a él mismo, pues ya hay un engaño. La aseguradora, el segundo requisito es inducida en error, hay un acto de disposición, pues le pagan aproximadamente 500.000 libras esterlinas, hay un provecho económico ilícito y hay un perjuicio económico para la aseguradora. Por lo tanto, desde esa óptica, pues incluiría dentro del delito de estafa si lo vemos como paso a paso. Lo otro tendríamos que decir, si en Colombia se hiciera eso, pues sería además porque sí hay un agravante en la figura de la estafa del 247 cuando se trata de un contrato de seguro. Entonces sería estafa agravada por eso y además por el monto, obviamente sería una estafa agravada por ser más de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que está consagrado en el artículo 267. Yo quisiera traer a colación aquí un caso de la jurisprudencia que resolvieron, de un fraude de aseguradoras, y que era el caso de un propietario de un bus en Antioquia que contrata a un grupo como subversivo, digámoslo, pareciera, y él quería cobrar el seguro de ese bus y para eso los contrata para que incendien el bus. Y entonces este grupo, al margen de la ley, incendia el bus, que es de servicio público, pero lo incendia además con los pasajeros que iban adentro. Hay unos muertos y hay unas personas que sobrevivieron ese ataque. Entonces, en ese caso, condenan a este personaje por estafa ante la aseguradora, pues porque le sacó la plata, haciendo él pensar que era un ataque como, digamos, terrorista, si se pudiera llamar, o lo que fuese, pero a su vez lo condenan por una determinación, quiero resaltar esa idea que parece interesante, una determinación con dolo eventual frente a los homicidios y a las tentativas de homicidio que ocurrieron en ese caso. Entonces ese caso tiene un fraude a aseguradoras, tiene un tema de homicidios, tentativas de homicidios, y la imputación de la Corte se le hace esa determinación con doble eventual que últimamente puede estar ya de por sí es discutible el tema de la determinación por doble eventual. Interesante. Exacto, sí, es claro. interesante por ese caso. Entonces, pues esa sería
pues la respuesta sí tendría en Colombia punible. Estos casos de defraudaciones acompañadas de seguros pues deben ser relativamente frecuentes fuera de Colombia y también en Colombia. Tú sabes, Miguel, qué medidas estamos utilizando en Colombia para prevenir este tipo de conductas, bien sea de parte del Estado o de las mismas compañías aseguradoras. Bueno, usted sabe que digamos, las compañías de seguro han tomado decisiones, incluso había unos casos como una especie de gerencia de una persona experta en inteligencia que manejaba unos grupos con la única finalidad de evitar el fraude a aseguradoras, porque es que aquí en Colombia son muy fuertes, es muy recurrente, y ustedes saben que pues las aseguradoras lo primero que hacen cuando se reporta un siniestro es designar unas personas para verificar que el siniestro en realidad sí se produjo. Aquí hay muchos casos, por ejemplo, yo he conocido casos no sé si con Camilo tuve la oportunidad de conocerlo, donde un individuo de una bodega incendia su propia bodega. Y claro, incendia la bodega y a través de ese incendio en la bodega se va a la aseguradora a cobrar un seguro. Pero allá pues los ajustadores dicen esto demuestran que no fue un incendio, sino un incendio provocado por él mismo y evitan el pago. Entonces sí se toman medidas, pero bueno, lamentablemente a las aseguradoras, pues es que es en todo, desde el SOAT hasta cualquier seguro tratan de obtener un provecho. Es un tema delicado en Colombia que hay que prestarle atención. Yo creo que nos hizo falta retomar un tema crucial cuando estuvimos hablando del caso de Marius. Es decir, ya hemos tocado el tema de las autolesiones, hemos tocado el tema de la pornografía extrema, de la pornografía infantil, ahora hablamos un poco de fraude a aseguradoras, que sería un tipo que existe en Inglaterra y en Colombia solo podríamos adecuarlo a la estafa. Pero ¿qué pasa con el consentimiento que dieron estas personas, tanto mayores de edad como menores de edad, para la amputación o mutilación de sus genitales y la posterior grabación para videos de naturaleza pornográfica por parte de Marius? ¿Cómo opera el consentimiento ahí, esa relación? ¿Cómo se transforma cuando estamos en el caso de menores versus el caso de adultos? Retomemos ese, que yo creo que es un tema bueno de este caso para analizar. Bueno, yo frente a ese caso quiero dividir aquí en dos partes, Valentina. El primer caso que tiene que ver con la figura del consentimiento es Marius, el dueño, el socio de la fabricante de eunucos, fábrica de amputados, porque así lo titulan en algunas, que es un nombre muy raro, fábrica de eunucos, que no entiende nada, pero sí es fábrica de amputados. Pero el primer tema es el siguiente. Marius, o sea, el fabricante de eunucos, dio su expreso consentimiento él para que le realizaran múltiples mutilaciones, extirpación del pene, los testículos, un pezón y una pierna. Él dio el consentimiento para que terceros le hicieran esas amputaciones. ¿Cuál fue la consecuencia en Inglaterra? Condenaron a los señores que la practicaron, las amputaciones, a Marius los condenaron. Y esa condena de Marius, pues condenan a varias personas porque utilizaron casi la misma técnica de Hopper. Hielo seco, le secaron las piernas, una pierna, y después la amputaron e hicieron pues mutilaciones extremas, pero ellos fueron condenados en Inglaterra. Entonces, ese primer caso sería, ¿qué pasa con el consentimiento dado por Marius? ¿Es válido o no es válido? En Inglaterra no fue válido. La Fiscalía dijo que el consentimiento, en este caso de mutilaciones extremas, es ilegal, no es válido, no lo tuvieron consentimiento. Pero hay otra segunda parte aquí. Es que Marius, aparte de que se hizo amputar, él realizó muchas amputaciones a terceros, en piernas, manos, penes, testículos, incluso senos en mujeres. Y por esos hechos, claro, él recibió el consentimiento de esas personas, pero tampoco se los tuvieron en cuenta. Y esas personas, y en este caso, pues Marius fue condenado a cadena perpetua por esas mutilaciones, por posesión extrema, por practicar esas grabaciones. Es que el señor Marius hacía las grabaciones en vivo, las extirpaciones, y tenía una página web, y uno le pagaba al señor para poder entrar, ellos con el argumento de buscar placer sexual. Entonces, frente a estos dos casos, yo creo que hay un punto. En Colombia, pues que creo que ustedes también ya lo han tocado aquí en alguna de las sesiones, y es si el consentimiento, en un caso de automutilaciones o de mutilaciones extremas con el consentimiento, ¿ese consentimiento es válido o ese consentimiento no es válido? Entonces yo podría decir frente a eso
que la postura mayoritaria doctrinal y jurisprudencialmente es que se parte de una teoría de la ponderación de bienes jurídicos en Colombia. Es decir, unos casos se aceptan y otros casos no se aceptan. A manera de ejemplo, un precedente que también ya lo tocaron, el caso de los curas. Los curas aceptan, dan el consentimiento para que los maten y en una ponderación la corte acá dijo, bueno, eso tiene unos problemas dijo no y los condenan. A los sicarios no aceptan el consentimiento. Entonces, desde esa óptica, si no, como lo conocieron en Inglaterra, pues el concepto dado por Marius o de los que le dieron a Marius, si es ponderación de bienes jurídicos, seguramente no les aceptarían el consentimiento como válido en esa postura. Sin embargo, hoy en Colombia creo que va haciendo carrera, es tesis minoritaria, pero ya es el consentimiento no como una causal de justificación, sino como una causal de atipicidad. Esa causal de atipicidad partiendo de la libertad de voluntad, de la disponibilidad del bien jurídico, libre desarrollo de la personalidad. Para resumir, dice, siempre que usted dé el consentimiento, sea cual sea el motivo y cumpla con los requisitos del consentimiento, ese consentimiento es válido. Si esa fuera la postura, estos casos se resolverían de otra manera. Pues no hubieran podido condenar a los que le amputaron a Marius porque él dio el consentimiento y es válido. Y a su vez, a Marius no lo podían haber condenado porque el consentimiento que le dieron esas personas hubiese sido válido. Es decir, que hoy el consentimiento es un tema importante, porque de asumir una u otra postura puede llevar a la atipicidad o a la cadena perpetua allá y acá seguramente a una pena demasiado alta, porque implicaría por lo menos que le imputaran unas lesiones personales de pérdida anatómica de órgano o miembro, que es una de las lesiones personales más graves consideradas en Colombia. Y eso, por ejemplo, me llama la atención, porque eso podría pasar de Marius, si se aceptara el consentimiento, podría ser víctima y victimario, o no responder de absolutamente nada. Entonces, creo que estas posturas que hoy se discuten en Colombia sobre el consentimiento me parece que pueden llevar a unas consecuencias totalmente diferentes. Precisamente usted utilizaba, doctor Miguel, una expresión que creo que resume un poco el tema, y es el paternalismo. Es también cómo entendemos ese libre desarrollo de la personalidad, cómo entendemos el consentimiento. Hace relativamente poco salió una sentencia de la Corte Suprema con un caso relativamente similar al tema de los sacerdotes que pagaron por su propio homicidio, que es de una joven que sufría de, creo, depresiones muy fuertes, decide acabar con su vida, pero no lo quiere hacer con su propia mano, contrata a un habitante de calle, va a un motel y el habitante la mata. Al final la Corte no lo sanciona a él como autor del homicidio, sino por inducción o ayuda al suicidio, que me parece un tema muy importante porque, claro, hay un cambio radical en el concepto de consentimiento y de la vida como bien disponible. ¿Por qué abordo esto? Porque desde el punto de vista dogmático también la primera pregunta que uno se haría es ¿hasta qué punto es disponible? 1, la vida, y 2, la integridad personal. Y la pregunta va específicamente si eso depende, si el consentimiento en últimas depende del bien jurídico. Ejemplo, una cosa es disponer de la vida, otra cosa es disponer de la libertad sexual. Sabemos que la libertad sexual se consiente a partir de los 14 años en Colombia, pero difícilmente uno podría aceptar que una autolesión en los casos como los que estamos viendo de un menor de edad sea aceptado ese consentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿debería depender y depende del bien jurídico el consentimiento? Pues un poco, esas dos teorías pues partirían como de algo diferente, ¿no? Porque ese caso de la corte de la estudiante en Manizales de 20 años que decide, entre comillas, ella tomó una decisión de suicidarse. Igual que los curas. Y si ella, igual que los curas, igual decidió suicidarse. Y lo que pasa es que, esto voy a decirlo con respeto, pero la corte le sacó el cuerpo a esa sentencia, porque no se metió en el tema del consentimiento. Dijo que no hay pruebas, quién fue el que le cortó la yugular, si fue ella misma o él mismo. Entonces, como hay dudas, le metió una cosa muy rara, ayuda al suicidio, que no debería ser delito, obviamente. Y dijo, este delito era querellable y no hubo querella, una vaina rara, y se salió por la tangente. Pero en definitiva, yo creo que el problema está en esto. Si una persona toma la decisión de quitarse la vida o autoimputarse, ¿qué importa que sea ella misma por mano propia o por mano de un tercero, si en definitiva pues está tomando una decisión que hay que respetarla? Yo creo que la tendencia hoy va hacia eso. Claro, lo que pasa es que produce como efectos
un poco no jurídicos, sino morales o éticos, que uno decir, yo voy a esta tarde de placer sexual toda la tarde y me voy a hacer cortar las 2 piernas. Pues eso pues llama un poco la atención, pero ese es un tema diferente al tema estrictamente jurídico. Entonces, yo creo que este debate estamos cortos un poco tenemos que darlo, que ya pues aquí Jessy ya lo han visto, ya hay unos trabajos incluso en la Universidad Externado sobre el tema del consentimiento y unos salvamentos del aborto en la Corte sobre ese tema de la niña de Manizales que va en esa línea. Involucra además otros temas, por ejemplo, el concepto de acción. Si es un concepto naturalístico o valorativo, entonces no, sin duda tiene razón Miguel, este es un tema que abre muchísimas facetas y en el que estamos, en todo caso, retrasados desde el punto de vista de análisis de la teoría del delito y de las implicaciones prácticas. Sí. Bueno, yo creo que ha sido un éxito este modelo de conversación. Este formato de crimen y castigo basado en casos nos permite tocar múltiples aristas de la teoría del delito y también hacernos preguntas más profundas sobre cuál es el rol del derecho penal y del derecho en general en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Vale. Jessy y Camilo. Yo quisiera pedirte si me das un minuto nomás para cerrar esto. Y es lo siguiente. Es que en la narración de los hechos hubo venta de tráfico de órganos. Entonces, allá no lo condenan por eso, en Inglaterra. Y nosotros sí tenemos un tipo penal que está en una ley que prohíbe el tráfico de órganos y tiene pena de 3 a 6 años. Pero solo quiero dejar el interrogante que es. Hay un sector acá que ha dicho públicamente y ha publicado que como es un paratipo penal no se puede aplicar, que es una conducta atípica porque viola el principio de legalidad. Yo estuve mirando eso y yo no creo que esa sea la postura. Yo no creo que un paratipo penal viole de por sí, por solo ese hecho de no estar en el código, ser una conducta típica. Entonces es un debate que me parece interesante sobre la venta de órganos y el tema de los paratipos penales en Colombia. Muchas gracias. Una razón más para saber que este es un modelo que nos permite seguir debatiendo y que nos deja ya con pulguitas sobre cuáles son los temas que debemos abordar en otros episodios de Crimen y Castigo. Jessy, Camilo, ha sido un placer conversar con ustedes y compartir este espacio hablando sobre la relación entre el derecho penal, la libertad individual. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Gracias. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.